La puerta metálica no chirría, se trada el sonido, como si el edificio tuviera hambre. A Lluís Companys le han quitado el reloj, pero no pueden quitarle el cálculo. Le quedan menos de 24 horas. Un funcionario, cara limpia, uñas cuidadas, olor a tinta, le extiende un papel para firmar. No es una sentencia, es una coartada. Una frase corta para que todo parezca legal cuando lo ilegal ya está hecho. Companys mira el papel y por un segundo piensa en algo absurdamente doméstico. Una mesa de madera, manos manchadas de tierra, un niño que no entiende por qué los mayores se callan cuando él entra. Luego vuelve al presente, la celda húmeda, la luz amarillenta, el silencio de los pasillos donde la vergüenza camina de puntillas. El funcionario se inclina y murmura, casi con ternura: si firma, será más rápido. Más rápido, como si la vida fuera un trámite. Ahí está el contraste que viniste a buscar. El presidente de Cataluña reducido a un expediente. Y el detalle que casi nadie te cuenta. No intentaron convencerlo con gritos, sino con normalidad. Con esa normalidad que da asco porque se parece demasiado a la nuestra. Te prometo que vamos a llegar al final de esa noche. Pero antes hay que volver al principio, cuando Companys aún no sabía que el tiempo puede convertirse en una soga. Nació en un mundo donde la tierra manda. Tarrós, un punto pequeño en el mapa, donde los apellidos pesan y la mirada de los vecinos es una segunda ley. Su infancia no fue una postal romántica. Era el aprendizaje temprano de la jerarquía. Allí el poder no se discute en parlamentos, se discute en la forma en que alguien te llama por tu nombre o te lo niega. Y Companys creció viendo una verdad incómoda. La justicia no cae del cielo, se reparte desde arriba, o se arrebata desde abajo. Cuando se fue a Barcelona a estudiar Derecho, no entró a la ciudad como un héroe. Entró como entran casi todos los que quieren escapar, con hambre, con prisa y con un orgullo que se disfraza de certeza. Barcelona era humo, imprenta, obreros saliendo en oleadas, cafés donde las palabras eran más peligrosas que las navajas. Y allí, entre aulas y callejones, Companys encontró su primera adicción política, la idea de que la ley puede ser un arma. Pero la ley tenía dueños. En la Barcelona de entonces, había un tipo de poder que no levantaba la voz. Se sentaba en terciopelo. Y ahí aparece el rival, el antagonista perfecto, el espejo invertido. Francesc Cambó. Elegante, rico, con la seguridad de quien puede pagar el futuro por adelantado. Cambó representaba un catalanismo de salón, de pactos, de pulcritud. Companys, en cambio, olía a calle, a sudor de manifestación, a tinta barata, a urgencia. No se odiaban por capricho, se odiaban porque querían el mismo símbolo, Cataluña, pero con dos almas distintas dentro. Para Cambó, Cataluña debía ascender sin romper la vajilla, negociar, influir, conservar. Para Companys, Cataluña era una herida abierta en los jornales, en los desalojos, en la gente que no tenía apellido para defenderse. Uno quería convencer al Estado, el otro quería torcerle el brazo. Companys no tardó en entender que la política, si no se baja al barro, se convierte en teatro. Y él no quería actuar, quería intervenir. Se metió en el periodismo y en el activismo como quien entra en una pelea que ya empezó sin él. Escribía, organizaba, discutía, se ganaba enemigos con una facilidad casi irresponsable. Y aquí viene una de esas cosas escondidas que incomodan. Companys aprendió pronto que el idealismo puro muere joven. Para sobrevivir, un idealista tiene que ensuciarse, a veces con alianzas, a veces con silencios, a veces con esa táctica fea, humana, demasiado humana. Prometer más de lo que puede cumplir para que el otro te siga un paso más. Se hizo abogado y no eligió a sus clientes por prestigio. Defendió a trabajadores, a sindicalistas, a gente que llegaba al juzgado con la derrota tatuada en la cara. Y en cada caso veía el mismo patrón. La ley como una puerta, que solo se abre desde dentro. Por eso, a medida que avanzaba, Companys fue cambiando.
No dejó de ser emotivo, pero se volvió duro. No dejó de hablar de justicia, pero empezó a hablar de poder, que es la palabra que los justos pronuncian con culpa. Y Cambó seguía ahí, como una sombra perfumada. Mientras Companys aprendía a gritar para que lo oyeran, Cambó aprendía a susurrar para que lo obedecieran. En los cafés y en los periódicos, el duelo era constante. Reforma o ruptura, pacto o choque, escalera o martillo. Cada vez que Companys ganaba influencia en la calle, Cambó ganaba influencia en los despachos. Era una carrera con dos pistas distintas y un mismo trofeo. ¿Quién iba a encarnar Cataluña cuando el viejo mundo empezara a crujir? Porque el viejo mundo crujía. España era una tensión acumulada. Huelgas, represión, hambre, promesas rotas. Companys se convirtió en un hombre familiar para la policía. Lo detuvieron más de una vez. Y aquí está el detalle que rara vez se dice con claridad. La cárcel no solo castiga, educa. La cárcel te enseña a medir el silencio, a desconfiar de los gestos amables, a leer las amenazas en la burocracia. Companys no salió de prisión con menos fuego. Salió con un fuego más frío. El de quien ya ha visto el fondo y decide que, si va a caer, caerá empujando. Cada detención añadía una capa. La primera vez te indignas, la segunda te obsesionas. La tercera empiezas a preguntarte qué parte de ti se está volviendo parecida a tus enemigos. Porque el sistema tiene una trampa elegante, te obliga a responder con sus reglas, y en esa respuesta te va deformando. Companys, sin embargo, tenía algo que lo hacía peligroso. No era solo un ideólogo, era un animal político. Sabía escuchar una sala, sabía cuándo una multitud está a punto de dispersarse y cuándo está a punto de estallar. Y sabía una cosa que su rival dominaba desde siempre. El poder no se conquista solo con razón, se conquista con relato. Por eso hablaba como hablaba, no con frases perfectas, sino con frases que parecían salir de una herida. Para algunos era un demagogo, para otros un salvavidas. Y esa ambigüedad lo acompañó siempre. Companys podía inspirar a la misma gente a la que, en otro día y con otras circunstancias, podía decepcionar. Era capaz de encender esperanza y también de generar miedo entre quienes preferían que nada cambiara. En los años de agitación, Companys fue tejiendo una red. Republicanos, catalanistas de izquierda, sindicalistas, campesinos. Su mundo no era el de los banquetes. Era el de los ateneos, las asambleas, los pasillos donde se conspiraba con cigarrillos baratos. Y en ese tejido aparece otra pieza clave de su biografía oculta, su relación con el campo. No era solo un político urbano, entendió que la cuestión de la tierra era dinamita. Los rabasaires, campesinos arrendatarios de viñas, vivían con la cuerda al cuello. Si la cosecha fallaba, perdían. Si la cosecha iba bien, también perdían, porque el dueño siempre encontraba cómo cobrar. Companys se acercó a ellos no por romanticismo rural, sino porque vio lo evidente. Si quieres cambiar un país, tienes que tocar su estómago. Eso lo volvió más querido y más odiado. Para los propietarios, era una amenaza vestida de abogado. Para los moderados, un irresponsable. Para Cambó, un problema que crecía. Un líder que, a diferencia de otros, podía llevar la bandera catalana hacia un territorio social que el catalanismo conservador no controlaba. Y ahí el rival empezó a actuar como actúan los rivales inteligentes. No lo atacaba solo por lo que decía, sino por la gente a la que hablaba. Companys respondió con una estrategia que, si te la cuentan como leyenda, suena noble. Si te la cuentan como realidad, suena inquietante. Mezcló la política con la calle. Fue un puente, sí, pero un puente también es un lugar por donde pasan cosas sucias. En esa época, el ideal de orden y el ideal de justicia se gritaban desde esquinas opuestas, y Companys se colocó en medio, convencido de que podía contener el incendio, sin quemarse. ¿Te suena familiar esa arrogancia? Hay un momento en la juventud política de Companys que lo define más que cualquier discurso. Descubre que, para proteger a los suyos, no basta con tener razón. Hay que ganar. Y ganar implica pagar precios.
A veces el precio es tu tranquilidad, a veces tu reputación, a veces tu propia coherencia. Mientras tanto, Cambó jugaba otra partida: construir respetabilidad, aparecer como el interlocutor serio, el hombre posible frente al hombre peligroso. La rivalidad se volvió una especie de reloj paralelo. Cada paso de Companys hacia el protagonismo encendía una respuesta del otro lado: editoriales, alianzas, presiones. Era como ver dos manos en un mismo cuello, cada una jurando que lo salva. Y entonces llega el giro histórico que lo acelera todo. El viejo régimen empieza a desmoronarse y de pronto las palabras república, autonomía, cambio dejan de ser sueños y se vuelven posibilidades reales. En esos días previos al gran salto, Companys no es todavía el hombre del despacho principal. Es el hombre del pasillo, el que corre, el que negocia, el que convence, el que arriesga. Y aquí se asoma otro secreto que no queda bien en los monumentos. Companys tenía miedo. No el miedo cobarde que paraliza, sino el miedo lúcido que te susurra de noche: si esto sale mal, no habrá perdón. Ese miedo lo hacía más rápido, más eléctrico, más capaz de improvisar. También lo hacía más vulnerable a cometer errores por impulso, a confiar en gente que luego lo traicionaría, a creer que un gesto amable significaba lealtad. Y sin embargo, siguió. Porque el motor íntimo de Companys no era solo Cataluña como bandera, era Cataluña como deuda. Una deuda con los que no salen en los libros, los que trabajan hasta romperse, los que pierden un juicio porque no pueden pagar un abogado, los que viven una vida entera esperando que alguien pronuncie su nombre en voz alta sin desprecio. Companys quería ser ese alguien. Y en ese deseo había belleza. Y había peligro. Porque cuando te convences de que representas a los olvidados, puedes empezar a creer que todo te está permitido en su nombre. En el borde de la gran transformación, Companys mira hacia adelante y ve dos caminos. Uno que promete estabilidad, el camino de Cambó, el pacto, la prudencia. Y otro que promete ruptura, el suyo, la calle, el salto al vacío con la multitud empujando por detrás. La historia no siempre elige lo más sensato. A veces elige lo más inevitable. Y mientras Barcelona contiene la respiración, Companys, el abogado de los que no tenían voz, está a punto de dar el paso que lo convertirá en símbolo. Todavía no sabe que ese símbolo terminará en una celda con olor a humedad y un papel extendido por un funcionario pulcro. Todavía no sabe que el tiempo, algún día, se le convertirá en enemigo visible. Pero el reloj ya está en marcha. La ciudad amanece con una electricidad rara, como si los adoquines hubieran pasado la noche soñando. 14 de abril de 1931. Barcelona no camina, flota. Los balcones se llenan de trapos improvisados que, en cuestión de minutos, se convierten en banderas. El aire huele a tinta fresca y a garganta gastada, y en medio de ese oleaje humano, Lluís Companys entiende algo que no se aprende en la universidad. Cuando la historia se abre, no abre una puerta, abre una boca. En la plaza, las palabras República y Cataluña no son conceptos, son un grito con dientes. La gente no pide reformas, pide un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo tiene un problema. No hay manual para construirlo sin romper a nadie. Companys sube escaleras, atraviesa pasillos, recibe miradas que arden. No es todavía el hombre que manda, pero ya es el hombre al que empujan hacia el centro. En esas horas, el poder se reparte como se reparte el pan en un sitio con hambre, a codazos, con prisa, con manos temblorosas. Y entonces ocurre el primer gran giro, el que casi siempre se cuenta como una escena heroica, pero que por dentro fue un dilema asquerosamente humano. Francesc Macià proclama un sueño alto, un sueño peligroso, una Cataluña afirmada a sí misma con una voz que ya no pide permiso. La multitud ruge. La palabra República Catalana cae en la plaza como una chispa en un barril. En la calle hay ojos húmedos, abrazos, carcajadas histéricas. Y sin embargo, en el mismo instante en que el sueño se pronuncia,
El reloj empieza a martillar. Companys lo siente antes que otros. Madrid no tarda. Y Madrid, cuando llega tarde, suele llegar con botas. Aquí entra el primer límite de tiempo real para nuestro protagonista. 72 horas. 3 días para evitar que un gesto simbólico termine en sangre. 3 días para convertir un grito en institución. 3 días para que la alegría no se convierta en funeral. No hay margen para la poesía. Hay margen para la negociación. Companys corre. Corre literalmente. De despacho en despacho, de teléfono en teléfono, de reunión en reunión. Mientras en la calle la gente canta, dentro de los edificios se habla en voz baja. Se hacen listas, se reparten responsabilidades como quien reparte un botín que todavía no existe. Y ahí aparece lo oculto. La república no nace limpia, nace sudando, nace con miedo, nace con hombres que, mientras sonríen para la fotografía, por dentro se preguntan si han firmado su propia condena. En esas horas, Companys descubre una contradicción que le perseguirá toda su vida. Para salvar el sueño, quizá haya que recortarlo. Para que algo sobreviva, quizá haya que traicionarlo un poco. Cuando la delegación del gobierno provisional de la República llega a Barcelona, no llegan como invasores evidentes. Llegan con trajes, con frases medidas, con una cortesía que es una forma de presión. Hablan de encaje, de soluciones, de prudencia. La prudencia, en boca de algunos, es un látigo envuelto en terciopelo. Y Companys está ahí, en esa mesa donde se decide lo impensable. Convertir una proclamación que vibra en la calle en una estructura que Madrid pueda tolerar. La palabra Generalitat reaparece como un puente. Suena a tradición, suena a continuidad, suena menos explosiva que República Catalana. Es una salida. También es un frenazo. Este es el punto donde se siente el sabor amargo. Companys entiende que hay victorias que, para existir, necesitan parecer renuncias. Y esa renuncia deja heridas internas. Porque al día siguiente, los más impacientes miran a los líderes y ven algo que detestan. Los ven negociar. Si quieres la versión limpia, te dirán que fue una jugada maestra para asegurar autonomía y evitar un choque frontal. Si quieres la versión escondida, la que incomoda, fue una operación a corazón abierto en la que nadie sabía si el paciente iba a sobrevivir. Y todos fingían que sí. Mientras todo esto ocurre, el rival observa desde otra altura. Francesc Cambó, el hombre del pacto elegante, mira la escena como un jugador viejo mirando a un joven que apuesta demasiado. Cambó entiende el valor de las instituciones, pero también entiende otra cosa. El pueblo enamorado es volátil. Hoy te levanta en hombros, mañana te pide la cabeza. Y Cambó, que no suele correr, se prepara para el momento en que Companys tropiece. La rivalidad ya no es solo ideológica, es estratégica. Cambó apuesta a que la euforia se agotará y la gente querrá orden. Companys apuesta a que el orden sin justicia será otra forma de cárcel. Y lo terrible es que ambos pueden tener razón al mismo tiempo. En la Barcelona recién estrenada como símbolo republicano, Companys asume responsabilidades que no permiten dormir. El orden público es un animal nervioso. Una chispa y la ciudad se convierte en un pasillo de gritos. Hay huelgas, hay tensiones, hay odios antiguos que por fin se sienten autorizados a salir a la luz. Companys lo aprende de la manera más cruda. El poder no te da control, te da culpa. Si no actúas, te culpan. Si actúas, también. Si escuchas a todos, te rompen. Si eliges a unos, te odian los otros. Y, mientras intenta sostener la ciudad, empieza a construir algo más grande. El camino hacia un estatuto de autonomía que no sea papel mojado. Aquí aparece el segundo reloj, más silencioso pero igual de mortal. El tiempo político. Si tardan demasiado, la ilusión se enfría. Si van demasiado rápido, el Estado se asusta. Es como caminar por una cuerda floja, con una multitud empujándote por la espalda y un abismo a cada lado. Companys viaja, negocia, discute. Cataluña quiere reconocimiento, competencias, dignidad. Madrid quiere mantener control, evitar precedentes, conservar una unidad que siente amenazada.
En los pasillos, la palabra autonomía se pronuncia como una medicina y como un veneno. Y entonces llega un shock que deja claro que el nuevo mundo también tiene colmillos. Intentos de desestabilización, conspiraciones, presión desde la derecha y desde la izquierda. La República es joven, pero los enemigos de la República son viejos. Y los viejos enemigos tienen paciencia. Companys asciende dentro de la arquitectura catalana hasta convertirse en una figura institucional clave. Preside el Parlamento de Cataluña. Por fuera es un honor. Por dentro es una trampa de seda. Ahora ya no es solo el abogado de la calle, es el responsable de que la calle no se coma la institución. Y eso lo obliga a tragarse cosas que antes escupía sin pensar. Porque presidir un parlamento no es gritar, es administrar. Es decidir quién habla y quién se calla. Es tolerar discursos que te repugnan porque, si no los toleras, te conviertes en lo que odias. Es vivir rodeado de hombres que sonríen mientras afilan cuchillos políticos bajo la mesa. Aquí es donde Companys empieza a dividirse en dos. El Companys que siente y el Companys que calcula. El que quiere abrazar a dos campesinos y el que debe leer balances. El que quisiera responder con fuego y el que debe responder con procedimiento. Y esa división se vuelve visible en su mirada, una mezcla de cansancio y de terquedad, como si su cuerpo ya supiera que el precio final será altísimo. Y Cambó, desde el otro lado, aprovecha cada grieta. La Lliga, conservadora, disciplinada, conectada con la burguesía y los resortes económicos, empieza a recuperar terreno donde la euforia republicana muestra fatiga. Cambó y los suyos se presentan como el adulto en la habitación. Hablan de estabilidad, de legalidad, de evitar aventuras. Y en cada frase hay una insinuación. Companys y los suyos son el riesgo, el temblor, la improvisación. El golpe más cruel para Companys es que, a veces, la insinuación funciona. Cuando una tienda cierra por disturbios, cuando una familia pierde ahorros, cuando la violencia aparece en una esquina, el ciudadano asustado no pregunta quién empezó, pregunta quién puede detenerlo. Y el miedo es una moneda que Cambó sabe gastar. En medio de esa presión llega un twist personal político que lo empuja aún más cerca del centro del tablero. Companys da el salto a responsabilidades en el gobierno de la República. De pronto, el hombre que encarna la calle catalana se ve dentro del mecanismo estatal que siempre desconfiaba. Es como si lo hubieran metido en la boca del monstruo para demostrar que no muerde, o para que la gente vea la sangre cuando muerda. En Madrid, Companys no se siente cómodo. Y ahí aparece otra parte escondida, el coste íntimo de subir. En Barcelona podía leer la ciudad. En Madrid, la ciudad lo lee a él. Allí no es el símbolo de la esperanza, es el representante de un problema. Cada conversación está cargada de subtexto. Cada gesto amable puede ser una trampa. Cada invitación puede ser una forma de vigilancia. Y sin embargo aprende. Aprende cómo funciona el Estado por dentro. No como idea, sino como máquina. Y ese aprendizaje le dará fuerza después. Pero también lo hará más vulnerable a una paranoia inevitable. Cuando entiendes cómo se manipula el poder, empiezas a ver manipulación en todas partes. Luego llega el golpe emocional que reconfigura todo sin pedir permiso. Muere Francesc Macià. Es Navidad, y la muerte cae como cae una noticia mala en una casa llena. De repente, nadie sabe dónde poner las manos. La calle, que hace poco celebraba, ahora se queda con una sensación de orfandad. Y en ese vacío, el nombre de Companys empieza a sonar con una inevitabilidad que asusta. Porque en política, cuando muere un líder, nace una guerra silenciosa. Los rivales internos se mueven. Algunos lo consideran demasiado impulsivo. Otros lo ven como el único capaz de mantener unida la coalición. Hay quienes lo apoyan por convicción. Hay quienes lo apoyan por miedo a que otro sea peor para ellos. Y en esa mezcla de lealtad y cálculo, se elige algo que no es una corona, pero se le parece. Companys es designado presidente de la Generalitat. El ascenso no tiene música épica. Tiene ruido de sillas, papeles, votaciones, abstenciones con veneno. Y el detalle que pocos subrayan, el rival Cambó y su mundo
No necesitan ganar la presidencia para influir. Les basta con esperar el momento en que Companys, ya sentado en el despacho principal, descubra la peor verdad del poder. No hay decisiones limpias. Companys entra al cargo con una promesa no escrita: ser el presidente que no olvida a los de abajo. Pero la Generalitat no es una plaza, es un edificio lleno de puertas. Cada puerta tiene guardias, cada guardia tiene un jefe, cada jefe tiene un precio. Y entonces se activa el tercer reloj, el más cruel hasta ahora: 100 días. No es un plazo legal, es un plazo político. El tiempo que tarda la euforia en transformarse en exigencia. 100 días antes de que la gente diga ¿y qué? 100 días antes de que los periódicos cambien esperanza por fracaso. 100 días antes de que Cambó y los suyos puedan señalarlo con esa serenidad que irrita. ¿Veis? Era demasiado. Companys lo sabe. Por eso, desde el primer día, gobierna como si alguien le estuviera cerrando una puerta detrás. Empieza a moverse con una urgencia casi física. Habla con sindicatos, con ayuntamientos, con diputados, con funcionarios. Intenta hacer avanzar políticas sociales, sostener la autonomía, mantener el equilibrio con Madrid y, al mismo tiempo, evitar que la violencia se convierta en lenguaje habitual. Y aquí, en la sala oscura donde se guardan los secretos, aparece el conflicto central con toda su crudeza. Companys no solo compite con Cambó por un proyecto de país, compite con Cambó por la definición de responsabilidad. Para Cambó, responsabilidad es contener, frenar, estabilizar. Para Companys, responsabilidad es cumplir con los olvidados aunque el Estado se retuerza. Uno ofrece calma, el otro ofrece justicia. Y el mundo real, ese mundo sucio, exige ambas cosas a la vez. Companys empieza a notar que su presidencia es una cuerda alrededor del cuello. Cuanto más se mueve para cumplir, más se aprieta. Los sectores conservadores lo observan buscando un error. Los sectores revolucionarios lo observan buscando una traición. Madrid lo observa buscando un límite. Y Cambó, paciente, observa buscando el instante exacto en que la historia le ofrezca la frase perfecta. Os lo dije. Aún así, Companys aguanta. Porque cree, o necesita creer, que todavía hay margen para hacer de la Generalitat algo más que un símbolo. Todavía no estamos en la tragedia total, pero ya se oyen los pasos. Ya hay noches en las que Barcelona parece contener la respiración, como si supiera que la calma es un papel fino a punto de rajarse. Companys mira su despacho, mira los documentos, mira la ciudad desde una ventana y siente la presencia de un futuro que se acerca con botas, aunque todavía no sepamos de qué color serán esas botas. Y en ese punto exacto, cuando el poder deja de ser un sueño y se vuelve un cuchillo, es donde empieza lo más peligroso. Los 100 días que Companys se impuso como una sentencia privada no pasan, se lo comen. La primera mordida es administrativa, gris, silenciosa. La segunda es política. La tercera ya huele a pólvora. En el despacho, las carpetas se apilan como ladrillos. En la calle, las colas y los gritos se apilan como sombra. Companys descubre que gobernar no es mandar, es elegir a quién decepcionas primero. Y ese orden de decepciones te define más que cualquier discurso. Pero también descubre algo que lo vuelve todavía más peligroso para sus enemigos, que la Generalitat, si se mueve con rapidez, puede dejar de ser un símbolo y convertirse en una mano real que toca la vida de la gente. Por eso, en vez de acomodarse, empieza con lo que más duele. No con banderas, sino con tierra. El campo catalán no es una postal. Es un tablero donde unos pocos tienen la paciencia del propietario y muchos tienen la prisa del hambre. Los rabassaires, campesinos que trabajan viñas bajo contratos que los dejan siempre al borde del abismo, no piden poesía, piden aire, piden que una mala cosecha no sea una condena, piden que el dueño no pueda expulsarlos con la misma facilidad con la que se sacude una mancha del traje. Companys, que lleva años escuchándolos, empuja una medida que se siente como una puerta abierta en un pasillo sin ventanas. La llei de contractes de Conreu.
No es un texto frío para él, es una promesa. Estabilizar contratos, limitar abusos, dar más seguridad a quien trabaja la tierra. En los pueblos, esa ley se comenta como se comenta una noticia milagrosa, con miedo a que sea mentira. Y ahí aparece el primer gran asquito escondido bajo la épica. Cuando una ley favorece a los de abajo, los de arriba no se quejan solo con palabras. Se organizan, presionan, financian campañas, mueven periódicos, tocan puertas en Madrid y, sobre todo, convierten el debate en moral. De pronto, defender a campesinos se presenta como atacar el orden, romper la propiedad, abrir la puerta al caos. La respuesta no tarda. La ley entra en un laberinto jurídico y político que, a ojos de la calle, parece una trampa diseñada por gente que no ha pisado barro jamás. El golpe llega como llegan los golpes del Estado cuando quiere parecer decente, con sellos, con lenguaje técnico, con la máscara de la legalidad. Cuando se cuestiona y se frena la ley, la sensación en Cataluña no es solo frustración, es humillación. Y Companys lo vive como una agresión personal. No porque le toquen el orgullo, sino porque le tocan el núcleo. Si la Generalitat no puede proteger a quienes la sostienen, entonces la Generalitat es una vitrina. Ahí empieza su trabajo real, no el de inaugurar, sino el de resistir. Resistir con reuniones interminables, resistir con negociaciones donde cada concesión se siente como una amputación. Resistir con llamados a la calma mientras por dentro te arde la necesidad de gritar. A la vez, intenta consolidar un gobierno que no sea un castillo de arena. Impulsa una administración catalana más efectiva, refuerza políticas sociales, trata de ordenar el sistema de seguridad en una época en la que el orden público no es un departamento, es un frente de guerra. Porque la violencia ya no es una amenaza abstracta, es una posibilidad cotidiana. Hay pistolas que pasan de mano en mano como si fueran argumentos. Hay grupos que creen que la revolución es mañana, y otros que creen que el fascismo es mañana. Y ambos, por razones distintas, se entrenan para el choque. Companys queda en medio de esa pinza. Si reprime, lo llaman traidor. Si no reprime, lo llaman cómplice. Y hay noches en las que debe tomar decisiones con información incompleta, con llamadas cruzadas, con rumores que corren más rápido que la policía. En esas noches, el poder tiene un olor específico. Huele a sudor frío. Mientras Companys pelea esa batalla diaria, el rival, Cambó y la constelación conservadora que lo rodea, aprovecha cada tropiezo para construir un relato con una sola frase. Esto se les va de las manos. Cambó no necesita ganar la calle. Le basta con ganar el temor de la gente que quiere dormir sin sobresaltos. Y cada disturbio, cada huelgadura, cada choque, es una ficha que se coloca sola en su tablero. La rivalidad, entonces, sube de nivel. Ya no es solo modelo de país, es modelo de vida. Cambó ofrece una Cataluña ordenada, confiable para los negocios, respetable ante Madrid y ante Europa. Companys ofrece una Cataluña que prioriza justicia social, aunque eso enfurezca a los poderosos. Cambó habla de estabilidad. Companys habla de dignidad. Y la tragedia es que la dignidad, cuando se defiende en tiempos convulsos, suele salir cara. Companys consigue avances, sí. Logra movilizar recursos, hacer que la Generalitat se sienta presente en ámbitos donde antes solo había abandono, mantener viva una cultura política catalana que no se resigna. Pero cada logro tiene un costo añadido. Cuanto más se nota la Generalitat, más se nota también quién quiere recortarla. Y más se nota la dependencia de Madrid para decisiones clave. Esa dependencia es una espina constante, una espina que se infecta cada vez que la derecha española gana peso. Y aquí llega el segundo gran twist. Companys cree que su gran enemigo es la reacción de siempre, los viejos propietarios, el conservadurismo local. Pero descubre que el verdadero enemigo puede ser algo más frío, la arquitectura del Estado, capaz de vaciarte por dentro sin disparar un solo tiro. No hace falta prohibirlo todo, basta con bloquear lo suficiente para que el gobierno parezca inútil. Basta con retrasar,
Basta con judicializar. Basta con imponer el mensaje. No podéis. Y cuando ese mensaje se repite, la calle empieza a cambiar de tono. Los que esperaban milagros se impacientan. Los que temían el caos se endurecen. Los moderados se vuelven sospechosos para los extremos. La atmósfera se vuelve metálica. Companys, contra lo que imagina quien solo lo ve como un orador, pasa muchas horas en silencio. Lee informes. Escucha a consejeros que se contradicen. Mira mapas de conflictos laborales, de tensiones rurales, de incidentes. Empieza a vivir con una sensación de amenaza constante, no de un atentado puntual, sino de una erosión. Una gota que, cuando cae cada día, termina agujereando incluso la piedra. Y entonces, el tablero nacional da un giro que acelera todo. En Madrid, la política se desplaza hacia una derecha que muchos en Cataluña perciben como un aviso oscuro. Companys siente que el viento cambia, no solo por ideología, por memoria histórica. En Europa, los autoritarismos ya no son una teoría, son una sombra que se alarga. Y cada movimiento de Madrid se interpreta con ese miedo de fondo. Si entran ellos de verdad, no nos dejarán ni respirar. Ahí aparece el límite de tiempo más angustioso de su presidencia, el que no se anuncia en público pero se susurra en reuniones cerradas. 12 horas. 12 horas para decidir qué hacer cuando la sensación de peligro se vuelve inmediata, cuando la Generalitat empieza a sentir que su autonomía puede ser desmantelada pieza por pieza. 12 horas suenan a nada, pero en política, 12 horas pueden ser una vida entera. Esa noche, Companys no está rodeado de épica. Está rodeado de miradas cansadas, de ceniceros llenos, de mapas mentales donde cada opción lleva a una catástrofe distinta. La pregunta no es ¿qué es lo correcto? La pregunta real es ¿qué es lo menos irreversible? Porque Companys ve 3 futuros. Si no hace nada, su base social, los obreros, los campesinos, quienes lo sostienen, puede sentir que los abandona, y la Generalitat se vuelve un decorado. Si hace algo contundente, Madrid puede responder con fuerza y convertir Cataluña en un ejemplo, en una advertencia. Si intenta una vía intermedia, puede fracasar en ambos lados. Ni frenará la amenaza, ni conservará la confianza de los suyos. Y en ese dilema aparece la sombra de Cambó con una claridad cruel. Cambó ha apostado siempre por evitar el choque frontal, por no entregar al Estado el pretexto perfecto. Companys sabe que si se equivoca, Cambó obtendrá su victoria definitiva. No una victoria electoral, sino una victoria moral. Esa frase venenosa que queda para la historia. Lo provocaron. Pero Companys también sabe que la historia castiga de otra forma. Castiga a quien, por prudencia, deja que le arranquen el futuro sin resistir. La decisión que toma no nace de la euforia, sino de una mezcla explosiva de miedo, presión y orgullo colectivo. Y aquí hay un detalle que suele perderse. Companys no se imagina a sí mismo como un mártir. Se imagina como un dique. Cree, necesita creer, que un gesto fuerte puede frenar una ola más fuerte. La noche del paso decisivo, Barcelona no duerme bien. Hay radios encendidas. Hay grupos que se mueven con discreción. Hay balcones cerrados como párpados tensos. Dentro del Palacio de la Generalitat, Companys siente el peso de algo que no se puede medir con estadísticas. El peso de representar a un pueblo cuando ese pueblo está dividido por dentro. Y entonces sucede. Companys pronuncia una declaración que enciende el aire como una cerilla en una habitación llena de gas. Proclama un Estado catalán dentro de una hipotética estructura federal española. Las palabras, en su boca, suenan a desafío y a súplica a la vez. Desafío hacia quienes recortan, súplica hacia una España que, en su visión, aún podría transformarse en otra cosa. Pero la realidad no espera las visiones. La respuesta al Estado se mueve con rapidez. El ejército, con una disciplina que contrasta con el caos emocional de la calle, avanza hacia los puntos clave. Y aquí viene lo más duro de mirar. Lo que para Companys es un gesto político de defensa, para el Estado es un acto de insubordinación a sofocar. No hay debate, hay órdenes.
Companys se enfrenta entonces al instante que define su carácter mejor que cualquier mitin. Cuando entiende que la derrota es posible, intenta evitar que la derrota sea masacre. Quiere contener, quiere que no corra sangre, quiere que el choque no se transforme en guerra abierta dentro de la ciudad. Pero el poder, cuando entra en colisión, no se controla como un coche, se controla como un incendio. A veces solo puedes decidir qué parte de la casa se quema primero. Las horas siguientes son confusas, tensas, rápidas. La ciudad escucha disparos y no sabe cuántos son ni dónde caen. En algunos puntos hay resistencia, en otros incertidumbre. Gente que sale a la calle y se encuentra con un miedo que no cabe en los titulares. Gente que se esconde tras persianas y entiende que la política, de pronto, ha entrado en su comedor. Y en medio de ese torbellino, Companys siente algo casi físico, que el Estado no está discutiendo con él, está aplastando la posibilidad de que otros lo imiten. En el punto final de esa noche, cuando el margen se vuelve cero, Companys decide rendirse para evitar que la ciudad pague más. No es un gesto teatral, es un gesto de alguien que entiende que, si insiste, la historia puede convertirlo en héroe, pero a costa de convertir a otros en cadáveres. Y ahí aparece el último giro amargo de esta parte. El mismo hombre que quiso proteger a los vulnerables con leyes, ahora debe elegir entre resistir hasta el final o detenerse para que no mueran más vulnerables. El idealismo vuelve, sí, pero vuelve deformado por la responsabilidad. La rivalidad con Cambó, en ese instante, se resuelve sin que Cambó dispare una bala. Porque el resultado, la imagen del presidente vencido, alimenta exactamente el relato que el rival necesita. El choque nos destruye. Y al mismo tiempo, la imagen también alimenta el relato contrario. Sin choque, nos devoran. Dos relatos opuestos nacen de la misma noche, y Companys queda atrapado en el centro, como un hombre al que la historia usa para demostrar dos lecciones incompatibles. Cuando Companys sale del palacio escoltado, Barcelona lo mira como se mira a alguien que ha intentado parar un tren con las manos. Algunos lo ven como un valiente, otros como un irresponsable. Muchos, simplemente, lo miran con una mezcla de piedad y rabia, porque entienden que lo que viene después ya no dependerá de discursos. Y mientras esa puerta se cierra, el reloj cambia de sonido. Ya no marca horas de gobierno, marca otra cosa. Marca el inicio de un tramo donde el poder se convierte en ausencia, y la ausencia en condena. Lo que vino después no fue un después, fue un túnel. Companys pasa de ser presidente a ser prisionero con una rapidez que deja la piel sin defensas. El Estado, cuando decide que alguien debe servir de ejemplo, no se conforma con apartarlo, lo reduce, lo convierte en un número, en un expediente, en una lección para los demás. Y en ese nuevo mundo de barrotes, el tiempo ya no es política, es castigo. En la cárcel aprende la variante más cruel del silencio, el silencio que no espera respuestas. Allí los días no se distinguen por decisiones, sino por detalles miserables. La sopa aguada, los pasos del guardia, el eco de un grito en un pasillo que nunca termina de apagarse. Companys, que había vivido con el ruido de Barcelona en el pecho, ahora escucha cómo le suenan sus propios pensamientos. Y eso también puede romper a un hombre. Pero no lo rompe del todo, porque hay algo que incluso encerrado le queda. El instinto de que la historia no se ha cerrado, solo ha cambiado de escenario. La política sigue viva, aunque sea al otro lado del muro, y él sigue siendo útil o peligroso, aunque lo quieran inofensivo. Cuando finalmente sale, no vuelve a una vida tranquila. Vuelve a un país que parece una mesa llena de vasos al borde. Cualquiera puede temblar y hacer que todo caiga. En 1936, el aire vuelve a cargarse. Se oyen pasos de algo grande, oscuro, como una puerta gigante abriéndose en el fondo de Europa. Y entonces llega la sacudida que lo devora todo, el golpe militar y el inicio de la guerra. Cataluña entra en un estado extraño, febril.
La autoridad se fragmenta. La calle no solo opina, actúa. Hay comités, milicias, órdenes que se contradicen, venganzas antiguas que de pronto encuentran permiso. Companys regresa al centro del tablero, otra vez presidente, pero ya no preside una máquina ordenada, preside una tormenta. Y aquí aparece el giro que a muchos les cuesta escuchar porque mancha el mito. La Generalitat de Companys, durante los primeros meses del conflicto, se mueve en una realidad donde el poder no está en un solo despacho. El poder está disperso, armado, impaciente. Hay sectores revolucionarios que creen que la guerra es la oportunidad definitiva para destruir el viejo mundo. Hay sectores que solo quieren salvar lo que queda del Estado. Y, entre ambos, civiles que solo quieren que no les maten a un familiar por una lista, por un rumor o por una palabra mal puesta. Companys intenta algo que parece imposible: mantener una institucionalidad mínima sin romper del todo con quienes tienen las armas y la calle. Lo hace con reuniones interminables, con equilibrios que lo desgastan, con pactos que huelen a humo. Y en ese intento, comete el tipo de pecados que no caben bien en estatuas. Tolera cosas que detesta porque teme que, si se enfrenta frontalmente, el edificio entero se derrumbe. A veces frena, a veces mira hacia otro lado más de lo que debería, a veces corre detrás de los hechos como un hombre que intenta recoger vidrio mientras le siguen rompiendo botellas a los pies. Lo más áspero es esto: mientras Companys intenta sostener una Cataluña que no se vuelva un matadero, la violencia se vuelve un idioma que muchos entienden demasiado rápido. Hay persecuciones, ejecuciones, ajustes de cuentas. Y cada muerte, cada una, le cae encima como una deuda. Porque el presidente no solo carga con lo que decide, carga con lo que ocurre bajo su techo aunque no lo haya querido. Y la historia, a la hora de juzgar, rara vez acepta la palabra «no pude». En ese periodo, Companys se transforma en una figura trágica de verdad. No el héroe limpio, sino el hombre que intenta evitar que el incendio lo devore todo, mientras el incendio se alimenta de la propia casa. El rival de siempre, Cambó, ya no está para debatir en el Parlamento, está fuera, en otra lógica. Y el duelo adquiere una forma todavía más venenosa: el relato. Porque mientras Companys intenta gobernar entre ruinas y milicias, Cambó representa, para muchos, la idea de que todo esto era inevitable, de que el orden debía imponerse por cualquier medio. Es como si la rivalidad, por fin, hubiera dejado de ser un choque entre dos catalanismos para convertirse en algo más frío. Una disputa sobre qué precio estaba dispuesto a pagar cada uno por salvar a Cataluña, aunque esa salvación significara cosas opuestas. Companys vive con un límite de tiempo constante, pero ya no son 100 días ni 12 horas. Es un límite que se repite cada amanecer. Hoy. Sobrevive hoy. Mantén la Generalitat hoy. Evita un desastre hoy. Consigue armas, comida, disciplina hoy. Y sin embargo, cada hoy abre otro agujero. A medida que la guerra avanza, el centro de gravedad cambia. La República necesita coordinación, control, disciplina militar. Crecen tensiones internas. Los aliados de ayer se miran con sospecha. La revolución se muerde con la República. La República se muerde con la revolución. Y en Barcelona, esa fractura llega a un punto de ruptura. Enfrentamientos entre facciones, caos, edificios tomados, disparos entre quienes supuestamente luchan del mismo lado. Ese episodio, esa herida, deja a Companys con una certeza amarga. El enemigo no siempre lleva uniforme del otro bando. A veces el enemigo es la incapacidad de ponerse de acuerdo cuando el tiempo se acaba. Él intenta hacer puente otra vez, pero los puentes también se queman. Y mientras Cataluña se desgasta, el frente se acerca como una pared. La guerra no se pierde solo por balas, se pierde por agotamiento, por hambre, por soledad internacional, por un mundo que mira hacia otro lado cuando mirar duele, hasta que llega el derrumbe final, el avance definitivo que obliga a retirarse. Carreteras llenas, familias con bultos, niños con ojos que ya han visto demasiado, gente caminando como si caminara dentro de un sueño malo del que no se despierta. Companys cruza la frontera hacia Francia como cruza a los derrotados, no con una maleta,
sino con una sombra que pesa más que cualquier equipaje. El exilio no es descanso, es desnudez. Lejos de Barcelona, Companys deja de ser un presidente operativo y se convierte en un símbolo perseguido. Y un símbolo perseguido es un cuerpo con precio. Vive con la sensación de que su nombre, en el lugar equivocado, puede funcionar como una denuncia automática. Aquí aparece el twist más cruel de todos. Cree que la frontera lo protege, pero Europa se está cerrando como una trampa. Francia cae bajo ocupación alemana, los refugios se vuelven vitrinas. La persecución ya no depende solo del régimen que ganó la guerra en España, sino de una maquinaria continental que coopera, que intercambia prisioneros como si intercambiara mercancía. Companys intenta mantenerse a flote en esa Francia peligrosa, pero la red se estrecha. Lo localizan, lo detienen. En ese momento su vida deja de pertenecerle por completo. Lo trasladan, lo entregan. Y el regreso a España no tiene nada de retorno, es un descenso. Lo llevan a un edificio donde la burocracia ya huele a sentencia. Lo interrogan, lo humillan. Y aquí el asco vuelve con fuerza. No hace falta un verdugo con capucha para destruir a un hombre. Basta con un sistema que te trate como un objeto que debe ser colocado en el cajón correcto. El juicio rápido, como una cuchillada que no quiere ensuciarse. Un consejo de guerra. Un procedimiento donde el final se intuye desde el principio. No es un juicio para comprender, es un juicio para confirmar. Confirmar que el vencedor tiene derecho a borrar al vencido. Y entonces regresamos al inicio, a esa celda donde le quitan el reloj. Esta última noche, Companys vive la forma más despiadada del tiempo, el tiempo que ya tiene fecha de caducidad. El papel que le ofrecen, esa firma que hará todo más rápido, no es un trámite, es el intento de arrancarle algo íntimo, la sensación de control. Que sea él quien coopere con la maquinaria que lo va a triturar. Pero Companys, en el borde final, se aferra a lo único que le queda: decidir cómo se entrega. No en el sentido de rendirse, sino en el sentido de conservar un gesto propio cuando todo lo demás se lo han robado. Lo sacan de madrugada. El aire corta. Montjuic se levanta oscuro, como un animal que ha visto demasiadas cosas. Hay un patio, un suelo frío, fusiles que no miran a los ojos. En ese momento el mundo se reduce a imágenes secas, botas, piedras, respiración condensada. No hay épica real en un fusilamiento. La épica es un maquillaje que llega después, cuando los vivos necesitan soportar lo que pasó. Lo que sí hay es una verdad brutal. Nadie muere solo. Aunque estés solo frente a un pelotón, te acompañan los nombres que llevas dentro. Los pueblos, los gritos de plazas antiguas, los campesinos de las viñas, los obreros de los talleres, los compañeros muertos, los traidores, los que te adoraron y los que te odiaron. Todo eso está allí, aunque no se vea. Y cuando suena la orden, la historia no hace ruido de libro, hace ruido de carne. Después, el régimen intenta sellar el asunto como quien cierra una carpeta. Pero hay carpetas que no se cierran, se quedan latiendo en la memoria de un país. Companys se convierte en un símbolo inevitable, precisamente porque su final fue diseñado para ser una advertencia. Lo que no calcularon es que las advertencias también pueden volverse banderas. Su legado es incómodo porque no es simple. Para algunos, Companys es la imagen del presidente legítimo que defendió a Cataluña y pagó con su vida. Para otros, es una figura marcada por decisiones discutibles, por zonas grises, por un gobierno atrapado en un tiempo donde la moral y la supervivencia chocaban como trenes. Pero incluso esa incomodidad forma parte de su herencia. Companys obliga a mirar una pregunta que sigue ardiendo décadas después. ¿Qué hace un líder cuando el pueblo que representa se parte por dentro y el enemigo de fuera aprieta el cuello? ¿Qué significa orden cuando el orden siempre ha sido un privilegio de unos pocos? ¿Qué significa justicia cuando la justicia exige poder y el poder te ensucia? Y el rival, Cambó, queda también como sombra en esa historia. El hombre que representó la estabilidad, el pacto, el pragmatismo, y que, para muchos,
Se asocia a un mundo que prefirió evitar el abismo, aunque eso implicara tolerar monstruos. La rivalidad no terminó con un debate final, terminó con una bala. Y ese final, precisamente por su brutalidad, convirtió la disputa en mito. Hoy, el nombre de Companys aparece en calles, instituciones, estadios, discursos. Pero lo más persistente no es el nombre, es la sensación que deja su trayectoria. La sensación de un hombre que quiso hacer política con las manos llenas de gente, no con las manos limpias. Y que terminó pagando el precio que suele pagarse cuando te conviertes en símbolo en un tiempo que no perdona símbolos. Te transforman en lección. La última lección, sin embargo, no la escribió el pelotón. La escribió el propio hecho de que todavía hablemos de él. Porque si el objetivo era borrarlo, fracasaron. Si el objetivo era asustar, a medias funcionó. Y si el objetivo era imponer un silencio eterno, la historia respondió con su ironía favorita. Convirtió ese silencio en una voz que vuelve cada vez que Cataluña, o cualquier lugar, se pregunta cuánto cuesta sostener la dignidad cuando el mundo decide aplastarla.